¿Cuáles son las preguntas poderosas que te ayudan a vivir del arte? Sí, ¿cuáles son esas preguntas sustanciales que pueden hacer que tu emprendimiento se lleve a nuevos niveles? Hola, mi nombre es Nahuel García Busemi de Cómo Vivir del Arte y hace un tiempo escuché una entrevista o leí algún artículo sobre Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins, Nahuel? Es uno de los mejores coaches del mundo. Algunas personas lo consideran el número uno. Y en esa entrevista le preguntaban por un libro para que recomendase un libro. Y él recomendó este libro, Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck. ¿Por qué te cuento esto? Porque aquí en este libro habla de dos tipos de mentalidades. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la mentalidad que tienen algunas personas de creer que las cosas son así y no pueden cambiar. Por ejemplo, si soy malo en matemáticas, voy a ser malo en matemáticas durante toda mi vida. En cambio, luego está la mentalidad de crecimiento, que es la mentalidad que cree que con el esfuerzo vamos a ir mejorando y desarrollando nuevas habilidades y vamos a ir creciendo en ese camino. Por esto mismo, la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento puede hacer el gran cambio entre que logres tus metas o que no las logres. Hoy vamos a conversar sobre preguntas poderosas que tienen que ver con la mentalidad de crecimiento. Una de las estrategias para mejorar tu mentalidad de crecimiento implica la calidad de las preguntas que te hagas. Si me pregunto yo, ¿por qué soy tan tonto? No me va a llevar a ninguna respuesta. O sea, esta pregunta o este tipo de pregunta me cierra mundos. No me abre posibilidades ni me ayuda a mejorar. Los por qué por lo general nos remiten al pasado, no a crear un nuevo mundo. Por eso hoy acá vamos a conversar sobre 7 preguntas poderosas para llevar tus sueños, tus emprendimientos a nuevos niveles. Todas te van a abrir mundos y son preguntas diseñadas específicamente para el crecimiento, para la mentalidad de crecimiento. Primera de las preguntas, ¿esto está en mi control? Es importante que puedas preguntarte cuáles son las cosas que suceden a tu alrededor que están en tu control y cuáles no están en tu control. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo, esfuerzo y energía en las cosas que no están en tu control. Si nos preguntamos, ¿esto está en mi control? Vamos a poder hacer foco en lo que realmente controlamos. Y si podemos modificar lo que controlamos, vamos a poder construir un mundo mejor al mundo que hoy tenemos. Si eso que vos querés cambiar no está en tu control, quizás la mejor idea sea soltarlo. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer cambios en cosas que no están en tu control. Pero Nahuel, dame algunos ejemplos. ¿Cuáles son las cosas que no están en mi control? Por ejemplo, el clima es algo que no está en mi control. Si yo pongo esfuerzo, tiempo y energía en cambiar el clima, voy a perder el tiempo y me voy a frustrar, porque el clima es un ente externo a mí y yo no tengo ningún control sobre el clima. En el caso del clima es obvio, pero en nuestra vida de todos los días, esta línea no es tan clara de cuáles son las cosas que están en nuestro control y cuáles no. Por eso es importante que nos preguntemos con regularidad, ¿esto está en mi control o esto no está en mi control? Y por supuesto, poner el énfasis mayor en lo que sí está en tu control para mejorarlo y para perfeccionarlo o para que lo lleves a nuevos niveles. Tu emprendimiento está en tu control. El gobierno que afecta a tu emprendimiento no está en tu control. Por lo tanto, no pierdas tiempo en cuestionar al gobierno, al sistema del gobierno o al país en el que estés. No vas a ganar absolutamente nada. Enfócate en lo que sí está en tu control, en tu emprendimiento artístico o creativo para que lo lleves a nuevos niveles. Eso depende al 100% de vos. Segunda pregunta poderosa. ¿Es esto absolutamente necesario? La palabra absolutamente puede que la saques o que la dejes. A mí me gusta dejarla porque muchas veces esta palabra absolutamente necesario te hace ver que hay cosas que son bastante necesarias pero que no son absolutamente necesarias. Y ahí entra en juego el reconocer eso que es completamente necesario de lo que no lo es. ¿Por qué? Porque
No es bueno perder tiempo en cosas que no son absolutamente necesarias. Entonces es importante que para darte cuenta si esto o aquello es absolutamente necesario, nos lo preguntemos. Todo lo que no es absolutamente necesario, seguramente no lo tengas que estar haciendo. No inviertas tiempo en cosas que no son absolutamente necesarias para tu vida, porque estás poniendo el foco en el lugar equivocado en ese caso. Cuando nos enfocamos en cosas que no son absolutamente necesarias y que no van a sernos útiles para nuestro crecimiento o para nuestro emprendimiento, quizás lo mejor sea descartar eso y no hacerlo. Por eso es importante acá no solo que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer, sino que tengamos claro qué es lo que no tenemos que hacer también. Y descartar rápidamente y brevemente lo que no tenemos que hacer. Tercera pregunta poderosa para que trabajes la mentalidad de crecimiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo nos frena sin tener claro qué es lo peor que puede pasar. Y en muchos casos lo peor que puede pasar es estar igual que ahora. Si yo pienso, ¿lanzo este curso o no lo lanzo en cuanto a mi arte? ¿Qué es lo peor que puede ser que pase? Que lance el curso y no se anote nadie. Voy a estar igual que ahora, no voy a estar peor que ahora en ese escenario hipotético. Por eso mismo esta tercera pregunta disparadora te hace llevar tu mente al peor escenario posible. Y muchas veces el peor escenario posible es estar igual que ahora, no es estar peor que ahora. Por lo tanto, también con esta pregunta disparadora sobre cuál es el peor escenario posible, puede ser que tomes los recaudos para no caer en ese peor escenario posible. O sea, que hagas lo que tengas que hacer para que no suceda ese escenario feo que no te gustaría que sucediera. El conectarnos con lo que no nos gustaría que suceda por un cierto tiempo es muy bueno. ¿Por qué? Porque vamos a poder diseñar estrategias para prevenirnos de ese escenario que no nos gustaría que pase. Si no lo imaginamos, puede ser que nos sorprenda. Y por supuesto que las malas sorpresas suelen ser las peores. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te sumes a la lista de tips por WhatsApp. Mando entre 2 o 3 tips por semana. Es un servicio completamente gratuito y te sirve para potenciar tu emprendimiento artístico o creativo y que lo lleves a nuevos niveles. El link en la descripción. Cuarta pregunta poderosa que te tienes que hacer. ¿Dónde puedo hacerlo mejor? ¿Qué implica exactamente? Que tengas un análisis de lo que estás realizando o haciendo efectivamente y que pienses, ¿esto dónde lo puedo hacer mejor? ¿En qué área lo puedo hacer mejor? ¿En qué contexto lo puedo hacer mejor? ¿Con qué personas a mi alrededor o con qué músicas lo puedo hacer mejor? O sea, empezar a pensar cuáles son las áreas para intervenir a la hora de que eso te salga mejor. Cuando empezamos a pensar en dónde o cómo, que son dos de las preguntas disparadoras que más me gustan a mí, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Dónde lo puedo hacer mejor? El cómo y el dónde nos abren mundos. Vamos a empezar a vislumbrar ciertas respuestas y ciertos caminos que nos van a ayudar a mejorar en lo que queremos hacer. Y una vez que tengamos claro dónde mejorar o cómo mejorar, solo nos queda llevarlo a la práctica. Implementar ese cambio y esa mejora en ese contexto para hacerlo mejor. Y esto se aplica no solo a tu arte, sino también a tu emprendimiento artístico o creativo. ¿Dónde puedo vender mejor mi arte? ¿Dónde puedo comunicar mejor mi arte? ¿Dónde puedo llegar a más público con menos esfuerzo? ¿Dónde? Empezamos a disparar preguntas que tengan que ver con los lugares y con las metas a las que nos gustaría estar llegando. Quinta pregunta poderosa para aplicar ya mismo. ¿Qué hábitos imposibilitantes estoy alimentando? Es importante acá que te tomes algunos minutos para hacerte esta gran pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cuáles son los hábitos que me imposibilitan para lograr eso que quiero lograr? ¿Cuáles son los hábitos que tengo y que me alejan de lo que quiero lograr? O sea, de mis sueños. Es importante acá que uno pueda identificar cuáles son estos tipos de hábitos imposibilitantes para exterminarlos, extinguirlos, terminar con ellos y deshacerte de estos frenos que hoy estás teniendo. Todos estamos
compuestos por una serie de hábitos. En algunos casos son posibilitantes y en otros casos son imposibilitantes. No me gusta a mí hablar de positivos y negativos, porque lo positivo en un contexto puede ser lo negativo en otro. Entonces, me parece mejor posibilitante o imposibilitante. Lo posibilitante es lo que te posibilita a lo que te gustaría lograr y lo imposibilitante es lo que te imposibilita ante eso que te gustaría lograr también. Y acá un gran truco es que te tomes un minuto y que hagas una lista de cuáles son tus hábitos. Hábitos de sueño, hábitos de comida, hábitos de consumo de información, todo tipo de hábitos que consideres que te juegan a favor o en contra para lograr eso que tanto quieres lograr. ¿Y para qué? Para que analices estos hábitos y puedas delinear un paso a paso para dejar esos que no te sirven y construir nuevos que sí te sirvan. Sexta pregunta poderosa para llevar tus sueños y emprendimientos a nuevos niveles. ¿Cómo puedo hacer esto aún mejor? Es importante que permanentemente, un día por semana o con regularidad, pienses cómo puedo hacer mejor muchas cosas de las que hagas en tu vida. ¿Para qué? Para ir permanentemente mejorando sin dejar la mejora librado al azar. Hay una palabra que justamente tiene que ver con el concepto que es el Kaizen, que significa la mejora continua. Es un concepto muy antiguo que viene de Oriente y habla de pensar permanentemente en la mejora continua. Todo el tiempo estar pensando en mejorar en lo que estoy haciendo para ir siendo mejor, no solo como artista, sino también como emprendedor y siendo mejor también en la monetización de mi arte. O sea, los conceptos se pueden usar tanto en el arte como lo que es en el emprendimiento artístico también. Y acá está en cada uno y sobre todo aquí en este lugar en donde hablamos sobre el emprendimiento, al margen de ser un buen artista, sino ser también un artista muy rentable para que puedas vivir del arte y de lo que hagas. Y esto de la mejora continua es importante que lo sistematicemos, que no lo dejes librado al azar. Entonces, con esta pregunta súper poderosa que es ¿cómo puedo esto hacerlo aún mejor? Vas a ir perfeccionando tu metodología en cuanto al arte y tu metodología en cuanto al emprendimiento artístico. Tu metodología en cuanto a productividad personal y organización. Tu metodología en cuanto a la venta de arte. Tu metodología en cuanto a la comunicación de tus proyectos de arte. Tu metodología en cuanto a la adquisición de clientes de tu arte también. Y esto nos lleva a la séptima y última de las preguntas poderosas que te comparto el día de hoy, que implica que te preguntes ¿qué debo soltar para seguir avanzando? Sin querer o queriendo, vamos llenando nuestra mochila de cosas que en muchos casos es mejor soltarlas, porque nos cargan, nos dan mucho peso y nos frenan en lo que nosotros queremos lograr. Entonces es importante acá que pienses ¿qué debo soltar para crecer en mi emprendimiento? ¿Debo soltar el miedo? ¿Debo soltar la vergüenza? ¿Debo soltar la aversión a mostrarme en cámara? ¿Debo soltar mis inseguridades o falta de confianza en relación con venderme? ¿Qué es exactamente lo que debo soltar que hoy me frena para poder seguir avanzando? Es importante acá que te tomes algunos minutos en pensar en cada una de las respuestas de cada una de las 7 preguntas que te propongo. ¿Y para qué? Para que no quede esto en un conjunto de ideas que están muy lindas pero no se llevan a la práctica. Todo lo que no se lleva a la práctica no sirve absolutamente de nada. Y hay una frase con respecto a esto que me gusta mucho y te la traigo ahora que dice: el aprendizaje implica experiencia, todo lo demás es información. O sea, si tenés mucha información y no aplicás nada, no aprendiste. Solo se aprende por el aplicar esa información aprendida. Entonces, el tener información está muy bien, pero mucho mejor es que la pongas en práctica. Y ahí es cuando vas a ver los cambios en tu emprendimiento y en tu vida también, al poner en práctica lo aprendido por distintos medios. Y ahora sí, para terminar, entonces te dejo aquí un contenido que me parece que hace el match perfecto con este que disfrutaste hoy, donde comparto la verdadera realidad a la hora de vivir del arte. El 98% de los artistas no saben esto que te comparto ahora mismo y me parece que estos dos contenidos, el que disfrutaste ahora y este otro, hacen el match perfecto. Mi nombre es Nahuel García Busemi y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto.